Buenos días, Chumash para el día viernes, Parashat Shelach. Hoy vamos a comenzar hablando de la mitzvah de Chalá, que es lo primero de la masa que uno tiene que separar cuando está haciendo el pan. Esa es una ley que hasta el día de hoy se cumple. En la época del templo, cuando los Kohanim servían en el templo, había que entregar esa masa a los Kohanim. Hoy en día, en ausencia de del templo y de los servicios de los Kohanim, lo quemamos. En eso lo que dice, Vayidaber Hashem el Moshe Limor, y Hashem habló a Moshe para decir, Daber el Bnei Israel, Vamarta Lehem, habla al pueblo judío y diles, Bevoachem el haaretz asher ani mevi etchem shama, cuando llegan a la tierra que yo les llevo hasta allá. Eso quiere decir que inmediatamente al llegar a la tierra, porque algunas leyes empiezan solamente 14 años después de llegar, porque 7 años duró para conquistar la tierra y 7 años duró para dividir la tierra. Pero esta mitzvah es inmediatamente al llegar, había que empezar. V'haya b'cholchem milechem haaretz tarimu truma l'Hashem. Y cuando comen del pan de la tierra, tienen que donar parte de él como ofrenda elevada al Eterno de este modo. Reishit arisotechem chalá tarimu truma que trumat goren, kein tarimu ota. Cada vez que amasen por lo menos un homer de masa, lo primero que harán con su masa es donar una hogaza a un sacerdote como ofrenda elevada. O sea, cada vez que vas a hacer una masa, tienes que sacar y darle al Cohen. Así como pueden donar la ofrenda elevada de la era en cualquier cantidad, no se establece un mínimo. Lo mismo rige para cómo deben donar ese pan. No obstante, le darán al Cohen pan en medida suficiente como para que se considere una hogaza. No pueden darle apenas unas migajas. O sea, tiene que ser algo representativo. Y esto es algo que tenemos que cumplir siempre, como dice a continuación, Mereshit arisotechem titnu l'Hashem truma ledorotechem. El tamaño mínimo de este pan es relativo. Desde la primera porción de su masa que entregan al Eterno, entregarán masa en cantidad suficiente para que se la considere un obsequio. Y eso lo determina el volumen de masa que hornean. Un particular, entonces, sí hay leyes al respecto, aunque la Torah no especifica el monto, pero la ley es que un particular, o sea, una persona privada que cocina grandes panes para él y su familia, debería entregar no sé cómo se dice en español, 24th, parte de toda la masa horneada, mientras que el panadero que hornea para su venta panes más pequeños, él debe entregar un 48th parte de esa masa. Y esta ley es para todas las generaciones de ustedes. De hecho, hoy en día, cada vez que alguien va a hacer jalá, va a hacer pan, entonces primeramente saca un pedacito de la masa y lo quema. Y es considerado también una bendición muy grande, algo sumamente espiritual. Inclusive a veces la idea es para ayudar a alguien que está pasando por algún problema. También se hace esta mitzvah, que en particular fue dada a las mujeres esta mitzvah. Es una de las mitzvot que más aplica a las mujeres, que son los que más hornean el pan. El otro tema en breve que la Torah va a hablar es un caso cuando por error el pueblo llegó a servir idolatría por un error del juzgado del Sanhedrin, y
es algo grave, que mucha gente llega a pecar por el juicio del Sanhedrin. Entonces hay que hacer ciertas ofrendas y procesos de expiación por esa falta. Y eso es lo que dice a continuación. Dios le indicó a Moshe enseñar a sí mismo al pueblo judío las siguientes leyes. Se explicó anteriormente que si la comunidad entera comete inadvertidamente determinadas faltas, deberá ofrecer un torito a título de ofrenda de falta. Sin embargo, hay una excepción a esa regla en concreto, y eso es lo que dice aquí: וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה אשר דיבר השם אל משה. Si llegarán todos ustedes a extraviarse y cometer inadvertidamente la falta de idolatría. Se ha mencionado anteriormente que la idolatría es una falta tan grave como la transgresión de todos los demás mandamientos juntos. Y más aún, cometer idolatría equivale de hecho a incumplir, es decir, transgredir todos los mandamientos. Porque el que venera ídolos está contraviniendo en sí las tres bases de los mandamientos, niega la soberanía de Hashem sobre él, traiciona el pacto histórico sellado entre Dios y el pueblo judío y contradice el pensamiento lógico y racional. Por tal razón, la idolatría es uno de los mandamientos que Hashem mencionó públicamente a Moshe en el monte Sinai. Et kol asher tziva Hashem aleichem biyad Moshe min hayom asher tziva Hashem v'hala ledoretechem. En la medida en que la idolatría constituye una negación de la autoridad absoluta de Dios, socava también las bases enteras de la Torah. Por consiguiente, la idolatría constituye una negación de todo lo que Hashem les ordenó a ustedes por mediación de Moshe a partir del día en que Hashem se les ordenó en el monte Sinai y desde entonces, así como todo lo que Él ordenó cumplir por todas las generaciones a través de los sucesivos profetas. En otras palabras, sabemos que 2 de los 10 mandamientos tratan de este tema de idolatría. Uno de forma positiva empieza a decir: Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios, vuestro Dios. Significa que Dios es uno solo. Y después dice: Lo yihye lecha elokim achirim al panai, no tengas otros dioses. Entonces, si llegas a transgredir esto, es más que simplemente una transgresión. Es una transgresión que es la base de toda la Torah. Obviamente, porque si niegas al quien entregó la Torah, pues estás negando a la Torah en sí. והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה, ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה לריח ניחוח להשם, ומנחתו ונזקו כמשפט, ושעיר עזים אחד לחטאת. Si todos ustedes cometen idolatría inadvertidamente, porque el Sanhedrin, que se llaman los ojos del pueblo, les permite equivocadamente servir a un ídolo del modo que fuere, la entera comunidad deberá entonces ofrecer colectivamente un torito como ofrenda de ascensión con la intención de que sea del agrado del Eterno junto con su ofrenda de cereal y libación prescritas y posteriormente un macho cabrío joven como ofrenda de falta cuyas partes grasas serán quemadas en el altar al igual que las de todo chivo presentado como ofrenda de este orden. וכיפר הכהן על כל הדת בני ישראל ונסלח להם כי שגגה היא והם הביאו קורבנם אישה להשם וחטאתם לפני השם al shigagatam. El sacerdote hará expiación en nombre de la entera comunidad de los israelitas y ellos serán perdonados porque fue un error y por haberse equivocado trajeron su ofrenda de ascensión como ofrenda de fuego al Eterno y ofrenda de falta ante el Eterno. Venislach lechol adat bnei Yisrael velager hagar betocham ki lechol ha'am bishgaga. Y dice, y tanto la comunidad entera del pueblo judío como todo converso que resida en ellos serán
perdonados porque todo el pueblo cayó en el error. Y con esto se expía este pecado y con esto terminamos el Chumash de hoy.